Buenas tardes. Soy el doctor Raúl Méndez y como cada semana estamos aquí en Salud al Mediodía. Hoy estamos con el doctor Carlos Alberto Acosta, él es angiólogo, cirujano médico y también nos vamos a hablar, vamos a estar platicando acerca del tema de las varices. ¿Verdad? Así es. Díganos, doctor. A ver, preséntese, cuéntenos algo de usted. ¿Cómo está? Bueno, yo soy Carlos Alberto Acosta Briegas, soy angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Y bueno, lo que trato principalmente son enfermedades de la circulación, de los vasos sanguíneos, venas, arterias, vasos linfáticos. Hay muchos tipos de enfermedades de este tipo y hoy específicamente vamos a hablar de las varices o bueno, de la insuficiencia venosa, que así se llama médicamente, Claro. y que da origen a las varices. Excelente, doctor. Díganos, a ver, ¿cómo definiría usted qué son las varices? Las varices son venas dilatadas que digamos que su pared está ya vencida, está desgastada y entonces como ya no comprimen lo suficiente, ya no transportan la sangre de manera adecuada y entonces eso causa una serie de síntomas y padecimientos que vamos a ver un poquito más adelante. Excelente, doc. Muy bien, estas varices a nosotros cuando estamos estudiando o para nuestra audiencia que no lo conoce, nos enseñan que las arterias y las venas son dos cosas distintas. Así es, ¿no? perfecto. Unas son más flexibles que las otras, unas son de diferente color que las otras, unas van del corazón hacia la periferia, que Perfecto. son las arterias. Ajá. Y las otras van de la periferia hacia el corazón. Perfecto. Que son las venas, ¿no? Lo dijiste perfectamente. Ahí es importante hacer esta diferencia en la consulta de los pacientes. Siempre les explico esto precisamente, para que se entienda la función de cada uno de los tipos de vasos sanguíneos, así se llaman. Normalmente la gente que no se dedica a esto se le llama venas a cualquier tipo de vaso. Claro. Pero bueno, entonces sí, como bien lo dijiste, las arterias salen del corazón, el corazón bombea la sangre y sale con fuerza la sangre a través de las arterias y lleva sangre oxigenada y con nutrientes a todos los órganos, al cerebro, a los brazos, a las piernas. Y el sistema de drenaje, o bueno, quien recoge toda esa sangre para regresarla al corazón y que otra vez se continúe ese ciclo, son las venas. Las venas son más delgaditas, como ya no traen presión, son delgaditas y precisamente por eso son más susceptibles a sufrir algún tipo de daño. Ya hablando específicamente de la enfermedad venosa, las venas de las piernas generalmente son las que más se afectan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos parados como humanos, caminamos y nos movemos como de pie en Claro. de estación. Y la gravedad hace su trabajo. Entonces, las venas tienen que luchar contra la gravedad para subir la sangre de las piernas hacia el corazón. Para esto, las venas tienen unas valvulitas chiquitas, así como unas compuertitas que van abriendo y cerrando para ayudar como escaloncitos a subir a la sangre. Entonces, por diferentes motivos que vamos a ver más adelante, esas válvulas se van dañando o esas venas se van dilatando. Yo les explico a los pacientes en la consulta que es como si el elástico de los calcetines se va desgastando y entonces ya no hace su función y se va haciendo Más grande. laxo, más grande. Entonces las venas ya no pueden transportar adecuadamente la sangre hacia arriba y se va acumulando. Entonces es un círculo que se va dilatando más la vena, se va acumulando más y causa más inflamación. Esto hace que todos los tejidos alrededor se vayan dañando y bueno, para empezar aparecen lo que son las varices. Las varices son esas venas grandotas que vemos en las piernas de algunas personas que parecen como gusanitos tortuosos o como raicitas en la pierna. Es importante diferenciar cuándo sí son varices y cuándo no son varices. Claro. Varices son más grandes de 3 milímetros. Eso es una varice. De 1 milímetro se llaman telangiectasias o arañitas, como lo que Susan nos está enseñando ahí en la imagen. Esas les decimos comúnmente arañitas o telangiectasias.
Luego, un poquito más arriba y las moraditas, o bueno, las azules que se ven como debajo de la piel un poco más, van de 2 a 3 milímetros y esas se llaman venas reticulares, que son las que muchas veces se transparentan por debajo de la piel. Claro. Y ya más arriba de 3 milímetros son lo que le llamamos varices. Ajá. Las varices tienen algún tipo de clasificación, además de la que nos acaba de mencionar. Bueno, por ejemplo, las varices, en su gravedad. En su gravedad, sí. Bueno, ¿no? Las varices como tal, no. Eso es una varice. Perfecto, Susana. Eso es precisamente una varice. Así, ya formalmente, por la medida, por la tortuosidad, etc. Y eso se tiene que tratar. Exacto. Bueno, respecto a la pregunta que me hacías, es muy, muy buena pregunta. La enfermedad venosa, que así se llama, o bueno, más o menos es lo mismo que la insuficiencia venosa, se clasifica en 6 grados. Bueno, del 0 incluso, que es prácticamente solo síntomas o síntomas muy leves, hasta el 6 que son úlceras. No sé si han visto alguna vez a algunas personas mayores con las piernas manchadas como de café y con úlceras. Bueno, claro. Ese es el 6, es el grado máximo y hay que evitar que se llegue a eso. De ahí entonces vamos, 1 son las arañitas, 2 las varices, 3 cuando ya se hinchan de una manera importante las piernas, 4 cuando ya empieza a haber cambios en la piel, precisamente estas manchas cafés o blancas a veces, o que la piel se empieza a hacer como más dura. Y 5 es cuando ya se tuvo una úlcera y afortunadamente pudimos cerrarla, y 6 cuando está abierta. Entonces esos son los grados de la enfermedad venosa y lo que se trata es de evitar que vaya progresando a estadios último grado, ¿no? más graves. Ajá, ¿sí? Que bueno, claro, ahí... Eso es un grado, pues me parece que incluso es 6, porque o hay unas úlceras medio abiertas y otras medio cerradas, pero sí, esa ya es una enfermedad venosa bastante avanzada. Así es. Ok. Doc, me gustaría saber si hay algunas enfermedades que puedan agravar este tipo de lesiones o alteraciones. Porque muchas veces nos preguntan si la hipertensión, la diabetes, si algún otro tipo de enfermedad que afecte directamente al sistema cardiovascular o a la circulación sanguínea, sí, puede hacer que presente más varices. En general, bueno, no tanto. Primero hay que clasificar los factores de riesgo. Uno es fumar, llevar vida sedentaria, o sea, no hacer ejercicio, la obesidad y en general no llevar una vida, digamos, saludable. Todo eso nos afecta en la función de las venas. Y como cosas particulares, cualquier padecimiento o alteración en el cuerpo que como que obstruya el flujo de la sangre, como decíamos, de las piernas hacia el corazón, cualquier cosa que aquí nos oprima u obstruya el flujo, eso puede generar varices. Y estamos hablando de muchos tipos. Por ejemplo, un factor de riesgo es el embarazo. ¿Por qué? Porque a la hora de estar creciendo el bebé aquí, eso genera, la panza de la mamá genera una presión sobre el abdomen y eso dificulta el paso de la sangre hacia arriba y pueden salir varices. También las hormonas en las mujeres, un factor de riesgo son las hormonas, tanto en el embarazo como en la vida sin estar embarazada. La función de los estrógenos afecta la función de las venas, por eso algunas mujeres pueden notar que cuando es en cierto momento de su ciclo menstrual, tienen dolor, por ejemplo, en sus venas. O también en las piernitas, ¿no? Ajá. Ahora, los factores externos, como por ejemplo, que una persona utilice mucho medias, que una persona esté todo el tiempo, ya sea sentada, estática, sabemos que provoca ese tipo de lesiones. Sí. Pero se rumorea mucho de que el utilizar mucho medias... O incluso tacones, hay varios tacones, mitos. Hay varios mitos. Provoca que aparezcan ese tipo de lesiones. Sí, efectivamente, como muy bien dijiste, el estar estático, ya sea o sentado o parado, pero estático, sin mover, sin mover los músculos, eso nos causa que se vaya acumulando la sangre y se vayan deteriorando las venas. Lo que nos ayuda precisamente a la circulación de la sangre en las piernas
es la contracción de los músculos. Eso se llama bomba muscular. Bueno, eso ya es un conocimiento un poco más profundo, pero a la hora de que se comprimen los músculos, ayudan precisamente a exprimir la sangre de las piernas. Entonces, el estar quietos, pues no nos ayuda. El usar las medias depende de qué tipo de medias. Si son medias de compresión, como lo vamos a mencionar, está bien. Eso nos ayuda, porque es como una faja que ayuda precisamente a evacuar la sangre de las piernas. Si son medias de compresión elástica graduadas y grado médico y correctamente hechas. Si son calcetines que tienen un elástico muy fuerte hasta arriba, pero abajo son flojos o así, al contrario, hacen como un torniquete y al que te referías, no nos ayudan en Entonces depende mucho de la presión que se ejerza. Sí, depende de la ya sea presión que sea muscular o sea externa. Ajá, exactamente. Ok, excelente, Doc. Ahora, últimamente han estado surgiendo especialistas que se hacen llamar flebólogos. Ah, muy bien. Cuéntenos, sí. ¿qué es un flebólogo? Porque yo sé que no existen los flebólogos, ¿no? Pues es un término inventado y aquí sí le pido al público que ponga mucha atención y tengan mucho cuidado. Han surgido diferentes ramas o pseudo ramas de la medicina para personas que no han podido entrar a cursar especialidades médicas y entonces pues como que se les hace fácil dedicarse a algo, a alguna rama, lo ven y dicen, yo me puedo dedicar a eso, no parece que sea tan complicado, y entonces inventan ciertas áreas. Por ejemplo, el ejemplo más típico y que ya tiene mucho tiempo es el de entre los cirujanos plásticos, que son especialistas que estudiaron muchos años, y los cirujanos estéticos. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Los cirujanos plásticos son médicos y llevaron una residencia, o sea, una especialidad de muchos años estudiando para hacer lo que hacen. Bueno, los cirujanos estéticos, en el mejor de los casos, son médicos generales que tomaron algún tipo de curso rápido de algunas semanas o meses, si acaso, donde les enseñan sin ningún tipo como de principio científico profundo cómo cortar, cómo coser y cómo dejar a la gente medio bien. Ajá, y entonces triste, son muy populares. ¿Por qué? Porque cobran menos que un cirujano plástico. Claro, sí, que los mucho riesgos, más baratos. claro que los riesgos son mucho más altos. Entonces, con este ejemplo, surgieron precisamente los flebólogos. Los flebólogos son médicos, en el mejor de los casos, médicos generales, no necesariamente, por ahí nos hemos encontrado incluso gente que ni siquiera es médico, es esteticista o cosmetólogo o cosas así, toman un curso de algunas semanas, horas o, si bien nos va, meses, para tratar superficialmente las venas. Y también se ponen a inyectar venas indiscriminadamente, a recetar, e incluso algunos se aventuran hasta operar. Y pues sabemos de esto porque nos llegan todos los pacientes ya complicados, claro, de estas personas que pues no tienen un conocimiento adecuado y pues no calculan las dimensiones de sus procedimientos. Ni la severidad, ¿no? Cuando se actúa directamente sobre el padecimiento, ¿no? Entonces de aquí sale, pues doctores que a mí me ofrecen, que a mí me van a inyectar, por ejemplo, me van a curar las varices o todo este padecimiento de las venas, inyectándome. Entonces está de moda, hay una moda impresionante actualmente de inyectar las venas. Una vena que te vea casi en la calle, te la quieren inyectar, ¿no? Porque con eso se cura. ¿Qué es la sustancia que te inyectan? Se llama esclerosante. Hay varias sustancias que sirven para, digamos, hacer una quemadura química dentro de la vena y claro, en teoría se cierra. Se llaman esclerosantes. Hay diferentes sustancias. Aquí el sentido de esta explicación es que no todas las venas se deben de inyectar. Eso de la inyección tiene como indicaciones muy precisas, y lo que se ha estado como promoviendo últimamente es que todas las venas, vena que vean, vena que se inyecta. Vena que se inyecta. Y además lo ofrecen como
curar las varices, por ejemplo, o curar la insuficiencia venosa sin cirugía. La cirugía es mala, entonces te las inyectamos y tú te curas, y eso no es cierto. La escleroterapia generalmente se toma como un procedimiento estético. Claro. Estético. Es como inyectarse Botox, ¿ok? Se ven mejor las piernas, y bien hecho se ven mejor las piernas. Hecho por un especialista que sabe cuánto medicamento y qué medicamento y en qué concentración aplicarla. Ahora, ¿se colocan sobre las varices o sobre estas venitas que sobre se las llaman, arañitas? sobre las telangiectasias. Sobre ¿no? las telangiectasias. ¿Por qué? Claro. Porque son venas chiquitas que se pueden cerrar con esta sustancia. Si alguien inyecta estas sustancias en venas más grandes, no se va a cerrar la vena. Lo que se va a causar es que se va a trombosar. Porque se va a hacer gorda. Se va a hacer gorda y se le van a hacer coágulos dentro. Y le va a dar algo que se llama tromboflebitis. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos ofrecimientos de que yo te curo todo tipo de venas, sean del tamaño que sean, con inyecciones. Porque causan muchas complicaciones. Y de una tromboflebitis puede progresar a otras cosas más graves, como una trombosis venosa profunda. Hemos visto casos donde inyectan tanta sustancia, claro, que esa sustancia se va a circular por todo el cuerpo y causan trombosis hasta las venas grandes que están cerca del corazón y cosas así. O sea, cosas, y se vuelve algo mucho más complicado. O sea, gravísimo, ¿no? Ajá, entonces, porque estos trombitos, que es literalmente la definición de tapón, ¿no? Estos trombitos se originan, por ejemplo, en la pierna, como las varices que estamos viendo actualmente en pantalla. Ajá. Se originan en la pierna a través del esclerosante, y posteriormente puede ser que el trombo no vaya a parar ahí. Exactamente. Uno de los problemas principales para este tipo de tratamientos es que el trombo llegue a una migre a, por ejemplo, a una meninge, o que pueda llegar, por ejemplo, al aracnoides que se encuentra en el cerebro. En general, aquí puede haber casos raros que pase eso, pero en general esto es el típico ejemplo del paciente que llega: mire, doctor, doctora, tengo unas varices muy grandotas, ¿qué hago? Claro. No se preocupe, vamos a inyectárselas. Se ponen a inyectarle, y como están demasiado grandes, pues se tienen que poner a inyectarle sustancia, y no se cierran. Claro. Entonces lo único que causan es una reacción inflamatoria, se hacen coágulos, esos coágulos pueden progresar hasta el sistema venoso grande, digamos el profundo, y esos coágulos se pueden ir al pulmón, y eso se llama una tromboembolia pulmonar. Entonces, y la persona puede fallecer, o sea, tiene complicaciones muy graves. Por ejemplo, estas tromboembolias pulmonares son de lo que se morían muchos pacientes de COVID, de que se les hacían coágulos y se les tapaban. Los coágulos se quedaban atorados. Los vasos del pulmón, exactamente. Y, por ejemplo, lo más común sería que, por ejemplo, estos trombitos se quedaran atorados en los capilares, por ejemplo. En los capilares del pulmón. Sí, porque primero llegan al corazón. No, primero llegan al... Sí, perdón. Sí, primero llegan de las venas al corazón, y del corazón a los pulmones. Del corazón al pulmón, ¿no? Así es, pero depende el tamaño del coágulo. Claro. Si es un coágulo muy pequeño, pues sí se tapa algunos vasos del pulmón y la repercusión no es tan grave. Pero si es un coágulo de un tamaño más considerable, puede incluso obstruir totalmente la rama del pulmón, y pues ahí la persona se puede llegar a fallecer. Así es. Por ejemplo, ese es otro ejemplo que nos está poniendo Susan, de varices muy, muy avanzadas, muy grandes, que esas requieren cirugía, y requieren cirugía por un médico especialista, un angiólogo, no un flebólogo. Vuelvo a este tema porque sí me parece muy importante recalcarlo. Sí, claro, es muy importante. Hay alguna creencia que se debe muy probablemente a la publicidad en redes sociales. Me han llegado pacientes que incluso dicen: pero ¿cómo? Entonces, ¿un flebólogo no es mejor que un angiólogo? Porque así aparece en las redes sociales. Sí. Y es exactamente lo contrario. Ajá. Lo que pasa es que como que el término flebólogo se está poniendo de moda, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Con los flebólogos. Claro. Ok, de esto de las varices, ahora, ¿cómo podemos prevenirlas? Ya vimos cómo tratarlas.
Ahora, antes de terminar esto de cómo tratarlas, hay un tema muy importante que me gustaría tocar con usted. Muchas personas están actualmente yendo a masajes de drenaje linfático, que dicen tratar las venas. Que yo sepa, pues no las trata. Absolutamente no. Ayuda a la circulación. Sí. Ayuda al reentrenamiento de las varices cuando hay telangiectasias menores, claro, momentáneo, pero no es un tratamiento tal cual. No, los masajes en realidad bien hechos no tienen ningún problema, nos ayudan a relajarnos y a disfrutar de la vida. Hay cierto tipo de masajes que es el masaje muy especializado, pero eso sí es hecho por gente muy especializada, claro, que es el masaje de drenaje linfático y que también ahí drena un poco de la sangre. Y sí, efectivamente, es una técnica que nos sirve para evacuar todo el líquido que se queda estancado en las piernas, para tratar de drenarlo al resto del cuerpo y que las piernas se deshinchen. De hecho, hay algunos aparatos que hacen esta función. Son unas botas como de plástico que se inflan como si estuvieran haciendo precisamente un masaje, y nos ayudan a tratar a los pacientes con problemas linfáticos y también con los pacientes que tienen una enfermedad venosa bastante avanzada y tienen demasiado congestivas las piernas de sangre. Nos ayudan muchísimo. Pero esto es diferente, o sea, ayudan a los síntomas y a ir aliviando la inflamación que hay, pero de ninguna manera curan o revierten el daño que ya hay en las venas. Claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una venita se llega a tronar o a ponchar, como lo dicen los pacientes? Esto significaría que generara una úlcera que drene hacia el exterior del cuerpo. Puede ser, ya en etapas muy avanzadas, las venas muy grandes que habíamos visto antes, o en piel muy lastimada, que son los estadios de 4 para arriba, la piel está tan inflamada y tan dañada por esta hinchazón constante que la piel se va haciendo delgadita, y es esa piel café, precisamente, esa mera. Claro. Y ahí es más factible que entonces se rompa la piel, y como abajito de la piel están los vasos, ese vaso pues fuga, o sea, se rompe y pueden sangrar mucho. O sea, es difícil que ponga en riesgo la vida, pero sí puede haber una cantidad de sangre muy importante que se sale, y pues esto es una emergencia, y esto es una indicación de cirugía relativamente urgente. Ajá. Igualmente los pacientes nos dicen, cuando son diabéticos, que hay que tener mucho cuidado con que no se te vaya a reventar una varice. Sí, claro, hay pacientes diabéticos con varices, y efectivamente cuando se revienta una varice o cualquier lesión en la piel puede dar entrada a microorganismos. Claro. Y como ya lo hemos platicado en otras sesiones aquí, los diabéticos son mucho más susceptibles a infecciones graves, sobre todo en los pies. Entonces, si tenemos una lesión venosa, una úlcera, estamos abriéndole las puertas a los microorganismos, a las bacterias, y puede darles lo que se llama un pie diabético secundario a una úlcera venosa. Claro, entonces de ahí la importancia de tratar esta enfermedad venosa o las úlceras de manera muy temprana. Preventiva, ¿no? Muy preventivo es cuando se recomienda el tratamiento. Este tratamiento preventivo, en el mejor de los escenarios, ¿cómo podemos enmarcar a las varices? O sea, ¿cómo podemos prevenir que aparezcan este tipo de defectos en nuestro cuerpo? Muy bien, excelente pregunta. Hay que identificar primero si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo la herencia es un factor importante. Si en la familia hay antecedentes de la abuela o abuelos, pues padres con enfermedad venosa o con varices, es importante tenerlo en cuenta. El estilo de vida, como ya lo habíamos visto, la obesidad, el uso de hormonas, embarazos, etc. Y una vez que aparecen los síntomas, ¿qué síntomas son? Pesantez en las piernas, dolor, ardor, calambres y, muy importante, hinchazón en los pies, tobillos o incluso más arriba. Acudir con un angiólogo a que los valore
y les dé la asesoría adecuada. Lo principal o nuestra principal herramienta para evitar la progresión de la enfermedad venosa son las medias de compresión elástica. Son medias especializadas, grado médico, que tienen una graduación, o sea, qué tanto aprietan, muy bien calculada, y dónde aprietan. Esto es que no aprietan lo mismo en el pie, que más arriba, Pero toda la media aprieta en cierto grado, y por eso hace ese efecto como de bombeo, sobre todo cuando se camina. O sea, tiene una compresión diferente en cada zona. Compresión graduada. Y esta compresión graduada hace que la circulación sea más amable, ¿no? Sí, claro, y ayude a los músculos a hacer esa función precisamente de bomba. Si nosotros vamos y compramos una media que no es elástica, no es grado médico, no está graduada, probablemente lo que puede pasar es que abajo, como lo mencioné al principio, abajo está floja y hasta arriba tiene un elástico, en el mejor de los casos, y que haga prácticamente un torniquete. Eso por supuesto que no nos ayuda. Entonces hay que poner mucha atención, y su médico les puede orientar qué media es la adecuada. No siempre la más barata, o muy rara vez la más barata es la más adecuada. Se tiene que invertir un poquito, es un dispositivo médico finalmente, claro, que nos va a ayudar a evitar esta progresión. Entonces, la prevención. Ahora, no le estoy diciendo esto para que todo mundo se lance a comprar medias elásticas al por mayor, ¿no? Porque hay que valorarlo. Por ejemplo, si es como platicábamos, un paciente diabético que además tiene alteración en la circulación arterial de sus piernas, y nosotros le ponemos una media elástica, ahí le vamos a reducir la cantidad de sangre que entra al pie y le vamos a hacer más daño que bien. Entonces, por eso es muy importante que sea valorado primero. Algo tan sencillo, tan inocuo que parecería la media elástica, puede causar un daño. Ok, excelente, Doc. ¿Hay algún alimento que podamos consumir para prevenir las varices? ¿Hay alguna recomendación nutricional, por ejemplo? ¿O dieta, es más que nada lo genético? mismo de siempre, dieta balanceada, evitar la obesidad. La obesidad, como ya dijimos, oprime y dificulta el retorno de la sangre. Un buen estilo de vida con ejercicio, porque el ejercicio ayuda a la circulación. Nos pueden ayudar los antioxidantes y bueno, solo asesorarnos bien con qué medicamentos estamos tomando, pero acercarse a su médico especialista angiólogo. Sí, claro, el angiólogo siempre es la mejor opción. Y si tenemos obesidad, que es una de las pandemias más fuertes actualmente, ¿no? Y que normalmente no nos damos cuenta, tratar de evitarla. Tratarnos con el nutriólogo, con el fisioterapeuta y con el médico correspondiente a nuestro cuerpo, ¿no? Para poder evitar este tipo de complicaciones y de situaciones. Las enfermedades, ya sea autoinmunes, ya sea genéticas, ya sea del corazón, de los riñones, del hígado, pueden complicar este tipo de cuadros. Por supuesto, ¿no? Todo el cuerpo interactúa constantemente, y cualquier enfermedad, aunque sea en otro órgano, podría afectar en otra área, ¿no? Claro. Entonces, siempre que tengas algún tipo de complicación o algún padecimiento, o tú sepas que corres el riesgo de un padecimiento, asiste al especialista. Así es. Ahora, doctor, ¿cómo podría darnos una conclusión sobre este tema? ¿Cuáles serían sus comentarios finales acerca de las varices? Estar muy atentos desde el principio a cualquier síntoma que nos indique que puede haber un problema de circulación, el inicio de dolor, hinchazón, cambio de coloración en las piernas, sobre todo teniendo en cuenta que se tienen otras enfermedades agregadas. No dejar que pase, asistir pronto a su médico especialista, no asistir con gente que no tiene el entrenamiento adecuado, como los flebólogos, y apoyarse mucho en su médico, siempre, no se descuiden. Siempre el médico es la mejor opción. Así es. ¿No? Y siempre el especialista. Aquí abajo te voy a dejar los datos del doctor Carlos Alberto Acosta. Él es angiólogo, es cirujano vascular
y él es el experto para este tipo de situaciones. Lo puedes contactar por teléfono, por Instagram o por Facebook. Igualmente, yo soy el doctor Raúl Méndez. Te invito a que nos sigas en nuestras consultas, ya sea al doctor Alberto Acosta o a mí a través de nuestras redes sociales, y ante cualquier duda te puedes contactar directamente con nosotros. Como siempre, doctor, es un placer tenerlo cada semana. Nos vemos, espero yo, próximamente, para tal vez evento vascular cerebral, ¿no? Que Ya también es veremos un tema importante. Tema que nos quiera el público. Exacto, si quieres ver algún tema, estamos abiertos a que veamos el tema que te guste. Que nos escriban en las redes sociales a ver qué les interesa. Exactamente, muy bien. Bueno, doctor, nos vemos la siguiente semana. Como cada miércoles, espero que tengas una excelente mitad de semana, ombliguito de semana. Nos vemos la siguiente semana en Salud al Mediodía.